Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener una clase muy interesante. Mi nombre es Ilse y vamos a hablar acerca de un tema que es una vida con fe o una vida en fe. Es muy importante entender esto, cómo nosotros tenemos que vivir en fe. Es por eso que te voy a pedir que donde tú estás, traigas tu Biblia, traigas un cuaderno de apuntes y esperes hasta el final porque tenemos unas dinámicas con personas muy interesantes y así es que no tienes que perderte este capítulo. Hola chicos, ¿cómo están? Ahora sí vamos a empezar la clase y vamos a entender acerca de ¿cómo es vivir en fe? ¿Qué es vivir en fe? No sé si alguna vez tú has escuchado o te han dicho que porque tú tienes fe, tú tienes que demostrarlo en tu vida, tienes que reflejar la fe en tu vida, pero ¿y si no lo hiciéramos, nosotros qué nos consideraríamos? En la Biblia, ¿qué nos dice que somos si no demostramos lo que decimos? Nos dice que somos hipócritas. Así. Un hipócrita es aquel que dice algo, pero en realidad no lo dice porque lo siente, o que muestra ser alguien que en realidad no es. Entonces, si nosotros decimos y hacemos algo, tiene que ser porque realmente estamos creyendo en eso, porque realmente estamos seguros de que es así. Si no, la gente nos tomaría como hipócritas. Y muchas personas han pasado por esa etapa y tal vez por eso hablan mal de los cristianos, hablan y dicen que ellos son hipócritas a nuestros mismos familiares nos pueden decir, porque no hacemos lo que la Biblia nos dice y no hacemos lo que nosotros creemos. Así es que esta es una pequeña introducción y vamos a empezar con el punto número 1. El punto número 1 es crece en la fe. Es muy importante que nosotros empecemos a entender cómo es crecer en la fe. Y en el libro de Santiago nos da pautas de cómo podemos crecer en la fe. En Santiago 1, capítulo 1, versículo del 2 al 8 nos dice: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pérdida. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja que de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Muy bien, ahí hemos podido entender cómo debemos nosotros crecer en la fe. ¿Han escuchado ese ejemplo de las olas del mar? Aquella persona que no es constante, que sigue, está en una misma línea, como la línea horizontal, una misma línea recta. Pero cuando una persona es inconstante o es inestable, las olas del mar se empiezan a mover de un lado a otro. Es decir, que su fe sube y en problemas baja. Otra vez, sube y en problemas baja. Entonces, eso es lo que no le agrada a Dios, que nosotros seamos inconstantes. Así es que tú tienes que crecer en la fe. ¿Y qué nos dicen estos compañeros acerca de la siguiente pregunta? ¿Por qué creen que Dios nos hace pasar por pruebas espirituales? Yo creo porque Dios quiere saber si nosotros verdaderamente confiamos en Él o que tenemos fe en Él. Que Dios nos hace pasar por pruebas espirituales para ver si nosotros tenemos la capacidad de elegir lo bueno y lo malo que pasa en nuestro entorno y para no dañarnos y dañar a nuestros familiares y seres queridos. La segunda pregunta:
¿Alguna vez has tenido una experiencia que te ha causado dolor, pero que en realidad te benefició? ¿Qué te pasó? Mi experiencia sería el cambio drástico de colegio que he tenido hace 2 años y que me benefició al darme cuenta de distinguir a las verdaderas y de las falsas amistades. Muy bien. ¿Has escuchado la respuesta de estas personas? Estas personas han pasado por pruebas, han tenido dificultades en su caminar. Y tal vez tú dirás, pero es que yo soy muy joven o soy niño, tal vez te consideras. Pero hay personas mayores, hay niños que pasan por estas pruebas y tienen una madurez muy grande y pueden pasar estas pruebas, pero siempre y cuando ellos conocen la palabra de Dios. Así es que no te olvides de este punto que es muy importante. Crecer en la fe es lo que nosotros tenemos que hacer desde el inicio, como los bebés. Cuando empiezan a caminar, ellos no van y se lanzan a la primera, sino que ellos van poquito a poquito. Sus rodillitas se hacen más fuertes, sus piecitos, y poco a poco agarrándose, ellos van caminando. Lo mismo tenemos que hacer en este proceso de crecer en la fe. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con la dinámica. Para eso hemos traído a 2 personas muy importantes en nuestra congregación. Y ahí lo tenemos por este lado a Yosimar. Hola, Yosimar. Hola chicos. Y por este otro lado tenemos a Andrés. Hola, Andresito. Muy bien, ahora vamos a hacer una dinámica que es 3 en raya. Pero no es cualquier 3 en raya con papel y lápiz, sino vamos a utilizar unos vasitos para formar 3 en raya. Lo que vamos a hacer es poner casi al borde de la mesita y hacer que el vasito caiga o de este lado o de este lado, pero no inclinado. Entonces el que haga parar empieza a formar 3 en raya y el primero que forme la línea de 3 es el ganador. Así es que vamos a ver cómo les va a los chicos y vamos a empezar en 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Muy bien, vamos a ver cómo le están haciendo los chicos. Siento que están muy concentrados, viendo en qué posición van a poner sus vasitos para poder ganar. A ver cómo le están yendo. ¡Ah! No puede ser. Andrés nos ha ganado. Ha ganado Andrés. Muy bien, Andrés. Contanos cómo es tu técnica. Andrés. ¿Cómo es tu técnica? ¿Cuál ha sido tu técnica para poder ganar? Hacer con tranquilidad. Con mucha tranquilidad, concentrado. Paciencia, pero rápido. Muy bien. ¿Y Yosimar, qué ha pasado? Hacerlo con mucha intranquilidad. Lo contrario. Muy bien. Bueno, ahora sí, Yosimar, nos debes una penitencia. Lo vas a cumplir al final. El segundo punto es: haz buenas obras en fe. ¿Qué se referirá con esto? Haz buenas obras, pero no solo obras, no cualquier obra, sino que a esas obras tú le pongas fe. Entonces vamos a ver qué nos dice el libro de Santiago acerca de la obra y la fe. Si tienen que ver relación o cómo haríamos ese punto. Así es que vamos a ver qué nos dice el libro de Santiago. Y en Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Muy bien, ahí hemos podido ver qué nos dice en Santiago 1:27, pero hay otro capítulo más. Si has entendido, habla acerca de huérfanos y de viudas, pero ¿qué más? ¿Por qué? ¿Por qué nos habla acerca de esto? Y vamos a entender con este otro capítulo. En Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4 nos dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras?
Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con una ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá y bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¿Has visto? ¿Has escuchado este texto? Este texto está en la Biblia, en la versión NTV. Entonces, ¿has podido ver ese ejemplo de comparación que hace el Señor con nosotros? ¿Cómo nosotros podemos distinguir o excluir a muchas personas solo por su condición o por su apariencia? Vamos a ver otro texto bíblico que nos habla igual en el libro de Santiago. En Santiago capítulo 2, versículo 8 al 9 dice: Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favoreces más a alguna persona que a otras, cometes pecado por culpable de violar la ley. Entonces, ¿has podido ver? ¿Has podido escuchar las cosas que nos dice el Señor a través de la Biblia? No es que alguien me ha contado, no es que he escuchado ahí un pajarito decirme algo, sino que está escrito en la palabra de Dios. Dice que nosotros, si hacemos comparaciones o vemos la condición de esa persona y dentro de nosotros se produce tal vez un acto de discriminación o un acto de querer alejarlo de nosotros, no estamos cumpliendo la fe. Porque dice en la Biblia, y ustedes lo han escuchado, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si tú no te amas, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? No estarías cumpliendo una ley y eso no podemos hacer. Así es que aquí hay una pregunta que vamos a hacérsela a otras personas para que nos respondan y nos digan su punto de vista. ¿Qué responsabilidad tenemos hacia las personas en nuestra comunidad que son menos afortunadas? ¿Cómo podemos ayudar a los necesitados sin parecer superiores? Bueno, chicos, respondamos a esta pregunta. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ayudar a los necesitados. En Santiago 1:27 nos dice que debemos ayudar a los huérfanos, a las viudas, a aquellas personas que necesitan de alimento, ¿no? En Hechos nos dice que mejor es dar que recibir. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que despojarnos y dar a aquellos necesitados? También en Gálatas nos dice que nosotros no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a ser recompensados y de parte del Señor. ¿Amén? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es ayudar al necesitado. ¿Qué te ha parecido la respuesta de estas personas? Interesantes, ¿no? Cómo ellos piensan, cómo pueden ayudar a otras personas, pero que esas personas no se sientan inferiores o que tal vez están sintiendo lástima, sino que hay empatía con esa persona, que tal vez un momento nosotros tenemos abundancia, pero hay momentos donde no. Entonces ahí nosotros podemos mostrar esta fe en obra. Lo estamos poniendo, lo que nosotros creemos, lo que nosotros somos, lo estamos poniendo por obra. Y eso le agrada a Dios. Muy bien, ahora sí, chicos, vamos a continuar con la dinámica. Ahí tienen sus tenedores, sus palitos y sus lapiceros. Vamos a comenzar en 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Muy bien. Tienen que unir los tenedores con cuidado, con mucha paciencia. Paciencia, paciencia. Ahora sí, ya los dos están insertando los palitos de fósforo para ver si va a resultar. A ver cómo está haciendo, cuál es la técnica de Josie.
Ya está, ya. Josimar ya hizo la primera parte. Ahora tiene que dar la vuelta, pero antes tiene que poner el palito. ¡Oh! Muy bien. Miren lo que está pasando ahí. El tenedor los dos se están parando encima ¿de dónde? Del palito. De ahí del lapicero. No. Tienen que tener mucha paciencia, tienen que creer que lo van a hacer. En esto consiste la fe, chicos. En que aunque parezca imposible, aunque los palitos se nos rompan, es posible, es posible. Ya está, muy bien, otra vez ya lo hizo. Ahora lo que tiene que hacer es ir a dar una vuelta sin hacer caer el palito ni los tenedores. Si se caen, regresa. Vamos a ver, Andrés, ¿cómo te está yendo? No, perdió. De nuevo tiene que dar una Otra vuelta. Vamos, Andrés, está. Y Josimar lo consiguió. Muy bien. Esto es un empate. Muy bien, chicos, los dos lo han hecho muy bien, lo han hecho espectacular. Miren cuántos palitos rotos tenemos, desechos. La comida. Y la comida viene después. Muy bien, chicos, esta es la dinámica de la fe. ¿Han visto cómo ha logrado Josimar poner los palitos con el tenedor y hacerlos pasar? Uno diría que un simple palito de fósforo no agarraría a estos dos tenedores y mucho menos un lapicero. Pero ustedes han visto que Josimar incluso ha ido a dar una vuelta y en esto consiste la fe, en que nosotros, aunque pensemos que lo que vemos es imposible, para Dios no hay nada imposible. Así es que, chicos, ¿les ha gustado la dinámica? Sí. No importa si Yes. hemos perdido. Así es que, muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy entre las dinámicas y continuamos. El tercer punto es habla con fe. Hablar con fe. ¿Cómo puedo yo hablar con fe? Tal vez tú te preguntarás. Y pues sí, como al inicio te había dicho, es que nosotros tenemos que vivir y lo que nosotros tenemos en nuestro corazón lo tenemos que demostrar. ¿Y cómo se podría demostrar? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo nosotros podemos demostrar nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, pero mostrando la fe? Igual vamos a leer el libro de Santiago y el libro de Santiago nos dice, en Santiago 1:26 nos dice, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. ¿Has escuchado este punto? Si eres religioso pero no controlas tu lengua, ¿a qué se refería con controlar tu lengua? ¿Será que lo tengas que amarrar? ¿O agarrártelo? Como que tal vez tú te estás preguntando ¿cómo puedo hacer eso? Vamos a ver otro capítulo, otro versículo de la Biblia que nos menciona también acerca de el tema de hablar con fe. En Santiago capítulo 3, versículo del 3 al 11 nos dice, podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire por donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño, pero pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puedes incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede donar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede donar la lengua.
es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca, sin duda. Hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Muy bien, ¿qué te ha parecido estos versículos que dicen en la Biblia? Muy interesante. ¿Has entendido? Hasta nos pone ejemplos la Biblia para poder entender mucho mejor. Nos habla acerca, primero un ejemplo, acerca de el timón. Un timón es esa rueda grandota que tú vas a poder ver en el barco, que con un simple movimiento, como la rueda de un auto, el volante, de un auto, tú lo giras y el auto se gira a ese lado. Si tú giras a este otro lado, el barco o el auto gira a este lado. Es un simple elemento que hace que toda la estructura de ese auto, de ese barco se mueva. Pero no es tan grande como todo ese barco, ¿te das cuenta? Así de pequeña es nuestra lengua. Pero la Biblia dice, ¿acaso de un manantial puede salir agua dulce y agua amarga? ¿Será posible? Entonces, ¿qué nos trata de decir el Señor? Que nosotros tenemos que, primero, pensar tal vez antes de responder. Pensar antes las palabras que vamos a decir a esa persona. Tal vez nos ha dañado, nos ha lastimado y queremos decir una y mil cosas. Pero la Biblia nos dice, ojo, ¿acaso esta lengua que dice y alaba al Padre también podrá maldecir al prójimo, a su hermano, a quien Dios creó como imagen y semejanza? ¿Te das cuenta cómo es posible que esta misma lengua haga dos cosas diferentes? No es posible. Es por eso que nos dice que nosotros tenemos que hablar con fe o hablar de la fe, pero que se muestre en nosotros. Vamos a ver ahora la respuesta de algunas personas acerca de esta pregunta. ¿Por qué es tan difícil controlar nuestra lengua? ¿Por qué es muy importante? La palabra de nuestro Señor nos dice que si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto. Pero todos sabemos que por naturaleza nosotros pecamos y ofendemos a otras personas, ¿sí? Al igual que una pequeña llama enciende todo un bosque, de igual manera nuestra lengua, la palabra dice que tiene poder de vida y de muerte. De igual manera dice que todo lo que hay en nuestro corazón, eso vamos a hablar. Es difícil porque nosotros se nos sale se nos sale palabras que a la gente lastima y los hace sentir mal, o a veces les hace sentir que no saben nada, que son tontitos. ¿Y por qué es importante controlar nuestra lengua? Es importante controlar nuestra lengua porque nosotros ya no debemos hacer eso, porque dice en la Biblia que nosotros al hacer eso estamos pecando. Entonces no debemos hablar, no debemos hablar palabras de maldición, sino debemos hablar palabras de bendición. ¿Qué te han parecido las respuestas? Sí, muy interesante. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene un pensamiento diferente, pero la esencia no cambia. La esencia de que nosotros tenemos que pensar antes de hablar, eso no cambia. No dañemos a aquellas personas que nos hacen bien en muchas ocasiones, pero solo por un enojo ya hablamos cosas malas, ¿verdad? A ver, vamos a escuchar esta otra pregunta. ¿Cómo y por qué las palabras de un cristiano deben ser diferentes de un inconverso? Debemos ser diferentes de los demás porque nosotros hemos sido redimidos por Cristo y somos nuevas criaturas. Y aparte que somos hijos de Dios, ¿no?
La palabra del Señor dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto. Así que nosotros tenemos que emanar eso. Tenemos que ser muy diferentes. Si una persona tal vez es mala, nosotros tenemos que ser buenas, tenemos que ser amables, benignas y dar buenos frutos. Con tu testimonio vas a hablar mucho más. Son diferentes porque nosotros no vamos y como los inconversos no vamos y vamos a maldecir o vamos a gritar a las personas, vamos a decirles que son feos, que Dios ni los va a querer. No, nosotros vamos y vamos a bendecir, vamos a decir Dios te quiere, Dios quiere que vayas a la iglesia, porque eso hace un cristiano. Ahora, ¿cómo podemos, cómo hablan diciéndoles que vengan a la iglesia, que no vayan a hacer cosas del mundo y nosotros no debemos hacer las cosas que ellos hacen? Nosotros desde pequeñitos debemos saber qué es lo bueno y lo malo y no ir a esas cosas si somos cristianos, apartarnos de esas cosas y no contaminarnos con las cosas que tus amigos o tus vecinos te dicen. ¿Qué te ha parecido también esta respuesta? Muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos diferenciarnos? Si yo digo que soy cristiana y aquí hay otra persona y dice, no, yo no soy cristiana, yo no creo. Entonces, ¿cómo mi forma de hablar se va a diferenciar de esta persona? Solo por el hecho de decir, ah, sí, yo soy cristiana y ya. O yo soy cristiano y ya. Vamos a ver otro capítulo, otro versículo de la Biblia que nos habla acerca de cómo nosotros tenemos que diferenciarnos de las personas inconversas. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17 nos dice: pero la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de comprensión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Qué te ha parecido este versículo? Muy interesante y muy profundo a la vez. Dice que si nosotros vamos a sembrar semillas de paz, entonces vamos a cosechar, vamos a tener en nosotros tal vez una cosecha de justicia. ¿Por qué hablará de paz y justicia? Porque la fe hace eso, la fe te produce en ti paz. ¿Por qué? Porque muchas veces en las pruebas tú dices, no voy a poder o no voy a hacer eso porque no tengo esto, no tengo el otro, no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo alimentos, no tengo capacidad para pensar o retener. Pero, ¿y te pone cómo te pone? Te pone frustrado, te pone ansioso, renegado y no trae cosas buenas. En cambio, la paz que está agarradito de la mano con la fe, sí trae paz. ¿Por qué? Porque la fe te pone una seguridad en ti y te dice que aunque tú pienses que lo que estás haciendo es imposible o no es posible en esta tierra, cuando tú estás seguro de que vas a hacer eso, en Dios todo es posible. Entonces la Biblia por eso habla acerca de la paz. Y cuando tú cosechas paz y dices, sí, yo tengo fe en esto y te pones tranquilo porque sabes que estás con Dios, tienes cosecha de justicia. ¿Por qué justicia? Porque el Señor en ese momento te da la recompensa de lo que tú has hecho tiempo atrás. Puede ser en ese mismo instante, podrá ser 2 días después, 5 años después, pero te trae tu justicia. Es por eso que es muy importante que nosotros mostremos, hablemos, declaremos la fe
para que los demás vean cómo la fe actúa en nosotros y ellos se pongan a pensar y digan, ¿será verdad que existe la fe? ¿Será posible que algo que no es posible sea posible, pero solo en Dios? Así es que te pongo estos 3 puntos muy importantes para que tú puedas crecer en la fe, ojo, crecer en la fe, actuar en fe y hablar, demostrar y hablar en fe. 3 puntos muy importantes en nuestra vida que te aseguro que van a hacer de ti un mejor hijo de Dios. Resumen del tema. Primero, que las pruebas son oportunidades para crecer en la fe. Segundo, que mostramos nuestra fe al preocuparnos por las necesidades de otros. Tercer punto, que nuestra forma de hablar revela mucho acerca de nuestra fe.